Hola, soy Camila y quiero contarles cómo aprendí que a veces, la familia que eliges puede ser más importante que la familia con la que naciste. En mi casa siempre se escuchaba la risa de mi hermana menor. Sara era la favorita, la que nunca hacía nada malo a los ojos de nuestros padres. Yo simplemente estaba allí. La veía hacer acrobacias en la sala, montando desfiles de moda improvisados para nuestros padres. Un día seré una modelo famosa, decía. Hacía una pose y papá aplaudía emocionado. Esa es mi chica, estarás en las portadas de las revistas antes de que nos demos cuenta. Yo solo ponía los ojos en blanco y me iba a mi habitación, hundiendo la nariz en un libro sobre finanzas o economía. Desde pequeña supe que quería más en la vida que solo ser bonita. A medida que crecimos, la distancia entre Sara y yo solo aumentó. Ella era pura fiesta y chicos, mientras yo me concentraba en mis estudios. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, pensé que tal vez mis padres valorarían mi esfuerzo. Vamos a pagar tus primeros 2 años, me dijo papá una noche durante la cena. Después de eso, tú sola. No podía creer lo que escuchaba. ¿Pero qué pasa con Sara? ¿También va a tener que pagar su educación por su cuenta? Mamá me miró con seriedad. Tu hermana tiene otros talentos que necesitamos apoyar para que pueda cumplir sus sueños. Hice mi maleta y me mudé a otra ciudad para ir a la universidad. Durante el día, me concentraba en mis estudios, decidida a convertirme en analista financiero. Por la noche, trabajaba en lo que pudiera, como camarera, dando tutorías, lo que fuera. Cada centavo que ganaba lo guardaba para pagar la matrícula. No fue fácil, a veces lloraba hasta quedarme dormida, cansada y preguntándome si todo valía la pena, pero no me rendí. Sabía que la educación era mi pasaporte a una vida mejor, lejos de las comparaciones y decepciones de mi casa de infancia. Para mi 3er año, había ahorrado lo suficiente para cubrir mi matrícula y, para mi último año, conseguí una beca completa gracias a mi buen rendimiento académico. Toma eso, mamá y papá. Mientras Sara seguía disfrutando de la vida en casa, abandonó el Community College después de un semestre, diciendo que estaba arruinando su estilo de vida. La última vez que supe, estaba saltando entre trabajos de modelo y trabajos de medio tiempo, y seguía viviendo en la casa de mis padres. Después de graduarme, decidí quedarme en la ciudad donde estudié. Me sentía más en casa allí que en mi hogar de infancia. Con mi título en finanzas y las recomendaciones entusiastas de mis profesores, conseguí un trabajo en una firma prestigiosa. No era un puesto de entrada, pero vieron mi potencial y me dieron un trabajo con verdadera responsabilidad. Trabajé con la misma determinación que tuve en la universidad, largas noches, madrugadas, lo que fuera necesario para demostrar mi valía y probarme a mí misma que podía hacerlo. Camila, el trato que cerraste la semana pasada fue impresionante, me dijo mi jefe un día, llamándome a su oficina. Sigue así y, antes de que te des cuenta, estarás viendo un ascenso. Sonreí con orgullo. Esto era lo que había trabajado tan duro por lograr, ser reconocida por mis propios méritos, no por comparaciones con nadie más. Fue en ese momento cuando conocí a Jack. Ambos estábamos buscando la misma revista de finanzas en una cafetería local y nuestras manos se tocaron. Lo sé, pero a veces la vida parece una comedia romántica. Lo siento, dijo él, con una sonrisa cálida. ¿La tomas? Insisto, ¿qué te parece si la compartimos tomando un café? Yo sugerí, sorprendida por mi audacia. La cita para el café se convirtió en una cena, que se convirtió en escapadas de fin de semana, y antes de darme cuenta, habían pasado 5 años. Jack era todo lo que había querido. Siempre había deseado un compañero amable, ambicioso y que apoyara mi carrera. Mientras tanto, mi carrera estaba en pleno auge. Cada trato exitoso traía bonificaciones y nuevas oportunidades. Cuando cumplí 32 años, había ahorrado lo suficiente para el enganche de un departamento y me compré un auto confiable. No era lujoso, pero era mío. Lo conseguí con mi propio sudor y lágrimas. Una noche, durante una cena en mi apartamento, Jack se arrodilló y me puso un anillo en el dedo. No podía evitar pensar en lo diferente que era mi vida ahora comparada con mi infancia. Aquí había alguien que me quería por lo que soy, no por lo que él quería que fuera. Decidimos ahorrar para una gran boda. Después de todo, ambos habíamos trabajado duro para llegar a donde estábamos. ¿Por qué no celebrar con estilo? Quiero que sea perfecto, le dije a Jack una noche mientras revisábamos sitios web de bodas. Un día que muestre todo lo que hemos logrado. Jack me apretó la mano. Lo que quieras, amor, te lo mereces. Me lancé a planificar la boda con el mismo entusiasmo que pongo en todo. Lo demostré en mi carrera. Me suscribí a revistas de bodas.
Me uní a foros en línea y creé tableros de inspiración. Cada momento libre lo pasaba soñando con nuestro día perfecto. Mientras tanto, la vida en mi ciudad natal no había cambiado mucho. Sarah seguía viviendo con nuestros padres, ahora con un bebé en brazos. El padre del niño, un chico con el que salió durante unos meses, desapareció tan pronto como se enteró de la noticia. Tu hermana necesita nuestra ayuda, dijo mamá en una de nuestras raras llamadas telefónicas. No es fácil ser madre soltera. Me mordí la lengua, conteniendo las ganas de decir que Sarah había tomado sus propias decisiones. Solo respondí: estoy segura de que ella se las arreglará. Ese es el problema contigo, Camila, dijo mamá. Siempre has sido tan fría con tu familia. La acusación me dolió, pero me negué a dejar que me afectara. Había pasado demasiados años tratando de ganar su aprobación. Ahora estaba enfocada en construir mi propia vida y mi propia familia con Jack. Un martes normal, mientras revisaba unos informes financieros en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente era. Hizo que mi corazón diera un vuelco. Sarah. Me sentí mezclada entre curiosidad y preocupación. Abrí el correo y lo que vi me heló la sangre. Era una copia escaneada del testamento de nuestros padres. Al revisar el documento, quedó claro que Sarah era la única heredera de todo lo que nuestros padres poseían. Me temblaban las manos mientras llamaba a mi mamá. Ella contestó al tercer timbre. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté, mientras Sarah me pasaba la llamada. Cuando volvió a hablar, su tono era defensivo. Camila, ¿estás bien? Tienes un buen trabajo, un departamento, un auto, no necesitas nuestro dinero. Ese no es el punto, respondí, alzando la voz. También soy tu hija, ¿no me lo merezco? Tu hermana está pasando por dificultades, mamá. Ella es madre soltera, no tiene trabajo, no podemos dejarla sin nada. La conversación siguió así por un rato, con yo tratando de entender su decisión y mamá defendiéndola. Al final, colgué, sintiéndome herida, enojada y completamente ignorada. En las semanas siguientes, me distancié de mi familia, dejé de llamar y de responder mensajes. Me dolía, pero me decía que era lo mejor. Ahora tenía mi propia vida, mi propia familia con Jack, ya no necesitaba su aprobación. Pero justo cuando empezaba a sentirme en paz con mi decisión, la vida me lanzó otro problema. Era una tranquila tarde de domingo. Jack y yo estábamos descansando en el sofá, buscando lugares para la boda en línea, cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era mi mamá. A pesar de que no quería contestar, lo hice. Hola. La voz de mi mamá sonaba tensa, casi desesperada. Necesito una cirugía urgente, el seguro no cubrirá todo y necesitamos dinero. Cerré los ojos, preparándome para lo que iba a decir. ¿Cuánto?, pregunté. Mucho, 22,000 pesos, dijo en voz baja. Esa cantidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era gran parte del dinero que Jack y yo habíamos ahorrado para nuestra boda. Miré a Jack, que me estaba mirando con preocupación. Necesito pensar en esto, le dije, te llamaré de nuevo después de colgar. Me sentía molesta por la situación. Jack me escuchó y luego dijo, es tu decisión, nena, pero si fueran mis padres, me gustaría ayudar. Asentí, dividida entre mi resentimiento y el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, llamé a mi mamá. Puedo ayudar, le dije, pero quiero hacerlo de manera correcta. Abriré una cuenta bancaria y transferiré el dinero allí, puedes devolvérmelo poco a poco. Para mi sorpresa, mi mamá se avergonzó con la idea. No, necesitamos efectivo, ¿puedes traerlo en persona? Algo sobre su insistencia en el efectivo me hizo sospechar. Mamá, no puedo ausentarme del trabajo ahora, pero puedo pagarle al hospital directamente si me das los detalles. No, dijo rápidamente, quiero decir, no entiendo todas estas cosas bancarias modernas. Por favor, Camila, el efectivo sería lo más fácil. Estaba confundida y un poco sospechosa, pero dejé esos sentimientos de lado. Estábamos hablando de la salud de mi mamá. Bueno, dije finalmente, no puedo ir, pero Jack puede llevar el dinero. Está bien, dijo ella, y hicimos los arreglos mientras colgaba. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, pero dejé esos pensamientos a un lado. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Jack se fue temprano a la mañana siguiente, con un maletín que contenía 22,000 pesos en efectivo bien guardado. Le di un beso de despedida. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Le pedí que tuviera cuidado y que me llamara tan pronto como pudiera. Él asintió y me dio una sonrisa tranquilizadora.
Todo estaba bajo control. Horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack diciéndome que había llegado. Contuve la respiración esperando su llamada. Cuando finalmente llegó, la voz de Jack estaba llena de una mezcla de emociones mientras contaba lo que había pasado. Al llegar a la casa de mis padres, Jack descubrió que no había nadie en casa. En su lugar, fue recibido por mi hermana Sarah. Jack le explicó el propósito de su visita y le dijo que había traído el dinero para mi mamá. Sarah le dijo que nuestra mamá había sido admitida en el hospital y que nuestro papá había ido a visitarla. Ella le explicó que estaban pidiendo prestado este dinero para pagar la operación de nuestra mamá. A pesar del giro inesperado de los acontecimientos, Jack le entregó el dinero a Sarah y luego se disculpó rápidamente antes de irse. En casa, estaba ansiosa por escuchar sobre su viaje. Cuando Jack entró por la puerta, corrí a saludarlo. Gracias por hacer esto, Jack. Estoy segura de que ayudará mucho a mi mamá. Hay algo más, dijo Jack, pareciendo un poco inseguro. Sarah no estaba sola en la casa. Había un chico que parecía que estaba viviendo allí. Me sorprendí al escuchar que había un chico viviendo allí. Mamá nunca mencionó que Sarah tenía un novio, y mucho menos que se hubiera mudado. Sí, parecía bastante cómodo, dijo Jack, encogiéndose de hombros. Yo también me sorprendí. Me recosté mientras procesaba esta nueva información. Era raro que mi mamá no hubiera mencionado al novio de Sarah, pero lo dejé pasar como otro ejemplo de nuestra mala comunicación. Bueno, me alegra que hayamos podido ayudar con la operación de mamá, dije finalmente. Espero que se recupere pronto. Nos sentamos en el sofá. Sentía una mezcla de emociones. Estaba preocupada por la salud de mi mamá, pero también agradecida de haber podido ayudar. La presencia del novio de Sarah en la casa de mis padres fue inesperada, pero decidí no insistir en ello. Lo más importante ahora era el bienestar de mi familia. Todos los días llamaba para ver cómo estaba mi mamá. Mi corazón se aceleraba cada vez hasta que escuchaba su voz. La operación salió bien, querida, me dijo mamá, con un tono tranquilizador. Estoy muy agradecida por tu ayuda, ya me siento mucho mejor. Sentí un gran alivio con cada llamada, pero aún había algo que me incomodaba. No sabía qué era, pero algo no estaba bien. Pasó un mes y decidí que era hora de ver cómo estaba mi mamá por mí misma. Me tomé un tiempo libre del trabajo y volví a la casa de mi infancia. Al llegar, me sorprendió ver a mi mamá ya levantada y luciendo normal. No había señales visibles de su cirugía ni indicios de la enfermedad que había estado tan grave hace unas semanas. Mamá, comencé, un poco dudosa, ¿cómo te sientes después de la operación? Ella movió la mano con desdén, evitando mi mirada. Oh, estoy mucho mejor. No hay que preocuparse por eso ahora. ¿Quieres un poco de té? Quería preguntar más, pero al verla moverse por la cocina, decidí no insistir. Tal vez no quería hablar de lo que había pasado. Mi papá estaba allí, muy cariñoso con mi sobrina, pero Sarah estaba notoriamente ausente. ¿Dónde está Sarah?, pregunté, viendo a mi sobrina jugar con sus juguetes. La cara de mi mamá se iluminó. Oh, Sarah está haciendo muy bien. Ahora tiene un trabajo, ¿puedes creerlo? Trabaja los 7 días de la semana, incluso pasa algunas noches allí, es muy trabajadora. Me sorprendió mucho, la Sarah que conocía no era así. Eso es un gran cambio, la gente puede sorprenderte, dijo mi mamá, con una extraña sonrisa en los labios. Pasé 2 días con mis padres, jugando con mi sobrina y tratando de reconectarme con mi familia, pero algo no estaba bien, sentía una tensión en el aire, y a veces escuchaba conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Finalmente llegó el momento de volver a casa. Mientras conducía, mi mente no dejaba de darle vueltas a la visita tan rara. Por curiosidad, me detuve en una parada de descanso y decidí revisar las redes sociales. No lo había hecho en mucho tiempo, ya que me había distanciado de mi familia. Al revisar el perfil de Sarah, mi corazón se detuvo. Allí, en fotos coloridas, estaba mi hermana con un vestido blanco, sonriendo junto a un hombre que reconocí como el que Jack había visto en la casa. El título decía, recién casados, gracias a mamá y papá por la increíble boda y la luna de miel de ensueño. De repente, todo encajó de forma desagradable, el dinero, la necesidad urgente de efectivo, las respuestas vagas sobre la operación. Mi visión se nubló cuando me cayó la realidad de la situación. Abrí la puerta del auto de golpe y salí jadeando, buscando aire. La brisa fresca no hacía mucho para calmar la tormenta de emociones que sentía. Apoyada en mi auto, tratando de tranquilizarme, con las manos temblorosas saqué mi teléfono y marqué el número de mi mamá.
Cada timbre parecía una eternidad hasta que finalmente ella respondió. Camila, ¿está todo bien?, preguntó mi mamá con un tono casual, como si no pasara nada. Mamá, dije, tratando de que mi voz no temblara, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué pasó con el dinero que te enviamos para la operación? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Camila, tienes que entender que no hubo ninguna operación. Nosotros usamos el dinero para la boda de Sarah. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo pudiste?, susurré. Tu hermana finalmente encontró a un buen hombre, dijo mi mamá, con un tono defensivo. No podíamos dejarla sin un buen regalo de bodas. ¿Cuál era su oportunidad de ser feliz? Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro mientras hablaba. ¿Sabes cuánto trabajé para ganar ese dinero? ¿Cuántas noches me desvelé? ¿Cuántos fines de semana dejé de lado? Jaque y yo estábamos ahorrando eso para nuestra propia boda. Hubo un momento de silencio antes de que mi mamá respondiera, con una voz fría e indiferente. Eres inteligente, Camila, siempre puedes ganar más. Su respuesta insensible encendió mi ira. Quiero que me devuelvas el dinero, exigí, todo, ahora mismo. Para mi sorpresa, mi mamá se rió. Fue una risa áspera y triste que me dio escalofríos. Oh, Camila, dijo, con un tono condescendiente, no puedes probar que nos diste dinero. Jaque te lo trajo y se lo dio a Sarah. Ahora, la voz de mi mamá era repugnante y dulzona. No es así como lo recuerdo. Si intentas llevar esto a los tribunales, diré que tu novio es un fraude que se quedó con el dinero y nunca nos dio nada. Sentí que me iba a enfermar. Tú, no me asustes, dijo, con un tono cruel. Es tu palabra contra la nuestra, querida. Y seamos realistas, ¿quién le creería a la hija que apenas ha hablado con su familia en años, en lugar de a su pobre hermana que está luchando y a sus devotos padres? Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, sin poder creer lo que acababa de pasar. Las palabras de mi mamá seguían resonando en mi cabeza. La traición era impactante. No solo me habían mentido y robado, sino que ahora amenazaban con hacer pasar a Jack por un criminal si intentábamos recuperar el dinero. Me desplomé. Mi auto, ya no podía sostenerme. ¿Cómo había llegado a esto? Mi propia familia, las personas que se suponía que me amarían y apoyarían, me habían manipulado y traicionado de la peor manera. Entré tambaleándome en nuestro apartamento, emocionalmente agotada y aún temblando por la conversación con mi mamá. Jaque estaba allí de inmediato. La preocupación se notaba en su rostro. Camila, ¿qué pasó?, me preguntó, guiándome al sofá. Entre lágrimas, le conté todo, las fotos de la boda, la llamada telefónica, las crueles palabras y amenazas de mi mamá. Jaque me escuchó atentamente, con sus brazos alrededor de mí, brindándome apoyo sin decir nada. Cuando terminé, Jaque respiró hondo. Sentí que algo no estaba bien en toda esta situación, dijo Jack en voz baja, por eso tomé algunas precauciones. Jaque se levantó y fue por su computadora portátil. Compré una cámara oculta antes de irme. Cuando fui a la casa de tus padres, tenía el presentimiento de que podríamos necesitar pruebas de lo que pasó. Mis ojos se abrieron al ver que Jack sacaba un archivo de video. En la pantalla, se veía claramente a Jack entregándole el dinero en efectivo a Sarah. Podíamos escuchar a Sarah contando el dinero, diciendo que era para la operación de nuestra mamá. Miré a Jack y le susurré. Eres increíble. Él me apretó la mano. Con esto podemos probar lo que realmente pasó. Tu mamá no podrá negarlo ni amenazarme con acusarme de fraude. Al día siguiente, nos reunimos con un abogado. Después de revisar nuestra evidencia, ella confió en que teníamos un buen caso. No será un proceso rápido, nos advirtió. Estas cosas toman tiempo, pero con este video creo que ganaremos. Cuando salimos de la oficina del abogado, Jaque se volvió hacia mí. Sabes, no tenemos que esperar para vivir nuestra vida mientras esto se resuelve, dijo. ¿Por qué no nos casamos ahora? Lo miré sorprendida. ¿Pero qué pasa con la gran boda que estábamos planeando? Jaque negó con la cabeza. Eso no importa, lo que importa es que empecemos nuestra vida juntos. No necesitamos una fiesta lujosa para eso. Durante las siguientes semanas, planeamos una ceremonia pequeña e íntima. No fue la gran boda que habíamos imaginado, pero mientras intercambiábamos votos y estábamos rodeados de nuestros amigos más cercanos, me di cuenta de que era perfecto. Hubo una ausencia notable, mi familia. No los llamé ni les conté sobre la boda, aunque me dolió. Sabía que era lo mejor.
Así, Jaque y yo tuvimos nuestro primer baile como pareja casada. Sentí que me quitaban un peso de encima. Sí, aún había una batalla legal por delante y el dolor de la traición de mi familia seguía fresco, pero en ese momento, rodeada de personas que realmente me amaban y apoyaban, sentí esperanza para el futuro. Pasaron los meses y la demanda contra mi madre finalmente llegó a los tribunales. Cuando presentamos nuestras pruebas, incluida la grabación de video de Jack, vi la sorpresa y la incredulidad en el rostro del juez. Los intentos de mi madre de hacernos pasar por mentirosos se derrumbaron ante las pruebas claras. El día que se anunció el veredicto, sonó el teléfono. Era mi madre. ¿Cómo te atreves?, dijo ella, con voz llena de veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas, niña ingrata. Me quedé en silencio mientras ella seguía hablando, enumerando cada sacrificio que creía que habían hecho por mí. Sus palabras me herían, y aunque antes me habían afectado mucho, ahora me sentía vacía. Espero que estés feliz, dijo ella, llena de resentimiento. A partir de ahora ya no eres mi hija, estás muerta para mí. La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de dolor y sorprendentemente alivio. El tribunal ordenó a mi madre que devolviera los 22,000 pesos. Más tarde supe que tuvo que pedir un préstamo para pagarlos. La vida siguió. Jaque y yo nos concentramos en nuestras carreras y en nuestra vida juntos, dejando atrás el drama de mi familia, pero las noticias seguían llegando a través de conocidos mutuos. El matrimonio de Sarah parecía estar lejos del cuento de hadas que había imaginado. Ella y su esposo se quedaron con nuestros padres, convirtiendo la casa en una fiesta constante. Los vecinos se quejaban del ruido y de los borrachos. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el esposo de Sarah, borracho y furioso, intentó echar a mis padres de su propia casa. La policía fue llamada y la verdad fea de su situación salió a la luz. La gota que colmó el vaso fue cuando Sarah perdió la custodia de su hija por su comportamiento descuidado. Finalmente, mis padres vieron el daño que Sarah había causado. La echaron a ella y a su esposo, y tomaron a su nieta para darle el hogar estable que Sarah no podía ofrecerle. Justo cuando pensaba que ese capítulo de mi vida había terminado de verdad, mi teléfono sonó con un número familiar. A pesar de mi mejor juicio, respondí. Camila, dijo mi mamá con una voz más suave de lo que había escuchado en años. Te extraño. No respondí, esperando el siguiente giro en la conversación. No tardó en llegar. Necesito tu ayuda, continuó. Criar a tu sobrina es difícil y no somos tan jóvenes como antes. Mientras hablaba, sentí una fuerte sensación de déjà vu. La historia estaba repitiéndose. Donde antes me pasaban por encima para ayudar a Sarah, ahora querían que yo me hiciera cargo de su hija. Lo siento, dije con firmeza, no puedo ayudarte. Pero ella es tu sobrina, protestó mi mamá. ¿No te importa la familia? Respiré profundo. Mi sobrina es inocente en todo esto y espero que tenga una buena vida, pero tú no has cambiado. Sigues tratando de usarme para arreglar tus problemas. No lo haré, no me llames más. Colgué y bloqueé su número, así como el de mi papá y el de Sarah. Al colgar, sentí que me quitaban un peso de encima. Más tarde esa noche, Jaque me encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó, rodeándome con sus brazos. Me acurruqué en su abrazo. Sí, dije, sorprendida de cuánto lo sentía de verdad. Nos quedamos en un cómodo silencio, observando el mundo pasar. Pensé en todo lo que me llevó hasta aquí, el dolor, las traiciones, las lecciones duras, pero también pensé en la fuerza que encontré, el amor que construí con Jack y la vida que estábamos creando juntos. Me llamo Madison y llegué a este mundo como una sorpresa, ya que mis papás tenían más de 40 años y ya contaban con una hija de 10 años, a la que consideraban más que suficiente. No te planeamos, solía decirme mi mamá, pero no lo decía con mala intención, sino como quien comenta sobre el clima. Si no hubiera sido por la insistencia de mis abuelos, ella se quedaba callada sin decir más, pero el mensaje era claro. Yo estaba aquí porque mis abuelos maternos convencieron a mis padres, que no querían tener más hijos. Mis abuelos estaban felices con la idea de tener una segunda nieta, mientras que mis padres me veían como una responsabilidad que no habían pedido. Mi hermana, Sarah, ya estaba inmersa en su propio mundo de preocupaciones adolescentes cuando yo llegué. No era cruel ni mala conmigo, simplemente me ignoraba. Mientras yo jugaba con mis muñecas en una esquina de la sala, ella estaba tirada en el sofá, hablando por teléfono sobre chicos y aplicaciones para la universidad, completamente ajena a mi presencia.
Sara, cariño, no olvides preparar el examen SAT, le recordaba mi mamá. Mi mamá acomodaba cuidadosamente los libros en su mochila, mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, esperando a que alguien se diera cuenta de que necesitaba ayuda con mi tarea, pero esa ayuda rara vez venía de mis padres. En su lugar, desarrollaron una rutina que marcó toda mi infancia. Cada mañana, me dejaban en casa de mis abuelos. Tú la querías, le decía mi papá a mi abuelo, haciendo sonar las llaves en su mano mientras se preparaba para ir a trabajar. Es toda tuya, añadía. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían de la escuela, me ayudaban con mi tarea, me llevaban al parque y se aseguraban de que comiera bien y estuviera cuidada. Solo hasta altas horas de la noche, mis padres venían a recogerme. Generalmente, lucían cansados y un poco molestos por tener que hacer el viaje. Madison, me decía mi abuela cada noche mientras me abrazaba, eres lo mejor que nos ha pasado, y en esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no me querían en ningún otro lugar. Este patrón continuó día tras día, año tras año, mientras mi hermana se preparaba para su brillante futuro. Yo aprendí a navegar la vida como una ocurrencia tardía en mi propia casa, pero el amor de mis abuelos era constante e inquebrantable. Fue en su casa donde aprendí lo que significaba ser verdaderamente valorado. Un día, mientras mi abuelo me ayudaba con la tarea de matemáticas, me dijo, lo entenderás, a veces, las mejores cosas de la vida no están planeadas. Me guiñó un ojo, y por un momento, el peso de no ser deseada se desvaneció de mis pequeños hombros. Cuando Sara se fue a la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar en casa, que tal vez mis padres finalmente me verían. Pensé que me había quedado sola en casa, pero estaba muy equivocada. Madison, escuché la voz de mi mamá antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza. Empieza con los baños. Lo que antes eran las tareas de Sara ahora se convirtieron en mías, junto con muchas nuevas responsabilidades. La lavadora se volvió mi compañera constante. Me aprendí todas sus configuraciones y peculiaridades de memoria. Las tareas del hogar parecían interminables. Vives aquí, tienes que contribuir, me decía mi papá cada vez que mostraba la más mínima duda. Tu hermana siempre hacía su parte. Cuando cumplí 14 años, pasé de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual. Un día, mi mamá simplemente dejó de preparar la cena. Ya tienes edad suficiente, me dijo una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche hice espaguetis. Quedaron un poco recocidos, pero al menos eran comestibles. Mis padres comieron en silencio, hasta que mi papá levantó la vista de su plato y dijo, mañana intenta algo con pollo. Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Mi único escape era soñar con la universidad. Todas las noches, después de lavar los platos, me iba a mi habitación y navegaba por los sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus, lejos de las interminables tareas domésticas y los fríos silencios. Pero cuando tenía 16 años, Sara llegó a casa con una noticia que lo cambió todo. Era un domingo por la tarde. Sara entró por la puerta principal, arrastrando a un hombre alto y bien vestido detrás de ella. Mamá, papá, chilló, este es James, estamos comprometidos. Uno pensaría que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Mi mamá lloraba de alegría, mientras mi papá ya sacaba su teléfono para llamar a los familiares. Nosotros pagaremos todo, declaró mi mamá, abrazando a Sara. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Los preparativos de la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a las flores, los vestidos y las listas de invitados. El dinero parecía fluir como agua, vestidos de diseñador, proveedores de primer nivel, todo premium. Mis abuelos asistieron a la boda, pero se veían incómodos con tanta extravagancia. Vi a mi abuela fruncir el ceño frente a la escultura de hielo, que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo solo sacudió la cabeza al ver la fuente de champán, pero ambos se guardaron sus pensamientos. 2 años después, me senté en la mesa para cenar con 3 cartas de aceptación universitaria frente a mí. Después de años de jugar a la Cenicienta y mantener excelentes calificaciones, había sido aceptada en todas mis opciones principales. Mi corazón se aceleró mientras les contaba a mis padres la buena noticia. «Qué lindo», dijo mi mamá sin levantar la vista de su plato, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana. Incluso pedimos un préstamo. No queda nada para la universidad». «Pero ustedes pagaron la universidad de Sara», tartamudeé. «Eso era diferente», respondió mi mamá.
Vimos potencial en ella. El silencio en la mesa fue ensordecedor después de sus palabras. Me quedé allí, con las cartas de aceptación en las manos, que de repente se sintieron pesadas, mientras mis padres seguían comiendo como si no hubieran destrozado mis sueños. Deberías conseguir un trabajo, dijo mi papá entre bocados. Ahorrar algo de dinero, pedir un préstamo estudiantil, eso es lo que hacen los adultos responsables. Me levanté de la mesa sin pedir permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Con las manos temblando, agarré mi teléfono y llamé a mi abuela. En cuestión de minutos, estaba cruzando la puerta de su casa, con lágrimas corriendo por mi rostro. Oh, cariño, dijo mi abuela, abrazándome mientras yo le contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se volvió serio mientras escuchaba, pero había un brillo en sus ojos que no pude entender del todo. Cuando terminé de hablar, mis abuelos intercambiaron una mirada de complicidad. Madison, dijo mi abuelo, tomando mi mano, esperábamos algo así. ¿Qué quieres decir con que lo esperaban? ¿Vieron cómo me han tratado todos estos años? Pregunté. Mi abuela me explicó cómo gastaron todo el dinero en la educación de Sara y en su boda. Sabíamos que podían hacerte esto, dijo. Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Cuando regresó, traía una carpeta en la mano. Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste, dijo mientras la abría, mostrando extractos bancarios. Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades. Nosotros te cubrimos. Esa noche volví a casa y empecé a empacar mis cosas, solo lo necesario. Mis padres estaban viendo la televisión en el piso de abajo y apenas levantaron la vista cuando les dije que me mudaría con mis abuelos. Lo que creas que es mejor, dijo mi mamá sin despegar los ojos de la pantalla. ¿Fue alivio lo que escuché en su voz? Las semanas siguientes fueron un borrón de preparativos para la universidad. Decidí estudiar análisis financiero. De alguna manera, ver la mala administración del dinero de mis padres despertó mi interés en hacer las cosas bien. Mis abuelos me ayudaron con cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar útiles escolares. Cuando finalmente empecé las clases ese otoño, sentí como si entrara en un mundo nuevo. El material era desafiante, pero disfruté cada minuto de cada clase. Me sentí como si estuviera dando un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo, y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien más, además de mis abuelos, vio potencial en mí, un potencial real. En mi segundo año de universidad, cuando mis estudios estaban en pleno apogeo, mi abuela me llamó con noticias interesantes sobre Sara. Mi hermana está teniendo problemas, dijo durante una de nuestras llamadas semanales. Su carrera en marketing no está despegando como esperaba, y James parece que no puede mantener un trabajo. Constantemente les piden dinero a tus padres. No me sorprendió cuando me contó que iban a recibirlos en casa. Tu mamá vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler, agregó mi abuela. Simplemente no pueden decirles que no. Un año después, la situación empeoró. Sara y James ya no podían pagar el alquiler, ni siquiera con la ayuda de nuestros padres. Se mudaron de nuevo a mi antigua habitación, la que había mantenido impecablemente limpia durante años. La ironía no se me escapó. Mientras yo estaba prosperando, mis profesores me habían ayudado a conseguir pasantías en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un verdadero talento para resolver complejos acertijos financieros. Cada proyecto desafiante me hacía estar más segura de que había elegido el camino correcto. Tienes un instinto natural para esto, me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. Nos encantaría tenerte de regreso el próximo verano. Mantuve la cabeza gacha y me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia, excepto durante las llamadas con mis abuelos. Pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo andaba mal. En el momento en que entré por la puerta, la cálida sonrisa habitual de mi abuela me pareció forzada, y mi abuelo, que normalmente era rápido con una broma, se quedó en silencio en su sillón. La casa se sentía pesada con palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, viéndolos empujar la comida alrededor de sus platos. No me digas que no es nada, los conozco demasiado bien, les dije. Ellos intercambiaron una mirada que ya había visto muchas veces antes, la que significaba que estaban tratando de protegerme de algo. Finalmente, mi abuelo habló. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo con voz inusualmente cansada. Querían su herencia anticipada. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, dejando mi tenedor. Están en problemas con los bancos, me explicó mi abuela. Múltiples préstamos,
deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban $200,000 para evitar la bancarrota. Y tú se los diste, añadí, incapaz de ocultar la ira en mi voz. Mi abuelo asintió. Teníamos que hacerlo, Madison. Siguen siendo nuestra hija y nuestro yerno. A pesar de todo, continuó mi abuela, fue la mayor parte de nuestros ahorros, pero la mayoría de tus ahorros. Estaba furiosa. Después de todo lo que hicieron, seguían permitiendo el comportamiento irresponsable de Sara, después de cómo me trataron. Cariño, mi abuela se acercó a la mesa y tomó mi mano. Sabemos que estás enojada, pero lo hecho está, estaremos bien. Pero yo seguía enojada. Mis padres, que nunca tuvieron dinero para mi educación y que me trataron como a una sirvienta, tuvieron la audacia de exigir dinero a las únicas personas que realmente se preocuparon por mí, porque no podían decirle que no a Sara y no podían administrar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo pagó. Me gradué con recomendaciones entusiastas de mis profesores y con experiencias impresionantes de pasantías. Conseguí un puesto en una de las principales firmas financieras de la ciudad. El salario inicial fue más de lo que jamás había soñado. Encontré un modesto apartamento de una habitación. Nada especial, pero limpio y seguro. Todas las mañanas me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera floreció a medida que me lanzaba a cada nuevo desafío, ganando ascensos y bonificaciones que mi yo más joven no podría haber imaginado. Durante unos años, tuve suficientes ahorros para el pago inicial de mi propia casa. El día que firmé los documentos de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y en Sara, quienes nunca habían administrado su dinero lo suficientemente bien como para comprar una propiedad, aunque no lo supieran. Sobre mi éxito, no habíamos hablado en años, hasta que llegó la llamada que cambió todo. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. Mi abuela, que había estado a su lado durante más de 50 años, parecía haber perdido su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, ella lo siguió. Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Me volteé y encontré a mi madre parada allí, luciendo más vieja y cansada de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. Estuve segura de que me escuché decir que sería bueno. Durante los próximos días, mientras planeábamos el servicio, mis padres empezaron a abrirse. Estaban luchando. Admitieron que la jubilación no había sido buena para ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras recogíamos flores con los gemelos de Sara. Los gemelos. Esto fue una novedad para mí. Sí, niños de 4 años, saltó mi madre. Son chicos tan hermosos, pero necesitan mucho. Sara y James todavía no pueden arreglárselas solos, así que los ayudamos en lo que podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algo nunca ha cambiado. Una semana después de que descansáramos a mi abuela, nos reunimos en un panel en el bosque para la lectura del testamento. Me senté frente a mis padres, con Sara y James recostados en sillas junto a ellos. La habitación olía a papeles viejos y cera para muebles, y la tensión era tan fuerte que casi se podía cortar con un cuchillo. El notario, el señor Patterson, se ajustó las gafas y comenzó a leer con una sola voz. Esperaba la jerga legal habitual, pero lo que vino después hizo que todos se sentaran derechos. Ante nuestra querida nieta Madison, leyó. Salimos de nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sara se abrió y mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson se aclaró la garganta y continuó, y una nota personal del señor Henderson a su hija Margaret. Miró a mi madre y leyó, Margaret. Recuerda que te dimos $200,000 cuando lo necesitabas más. Esta es nuestra decisión final y confiamos en que la respetarás, así como nosotros respetamos tus necesidades. El rostro de mi madre se sonrojó y luego palideció. Mi padre miró al suelo mientras Sara y James intercambiaban miradas preocupadas. Después de que el notario terminó y recogió sus papeles, mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. La actitud competente que habían mostrado durante los preparativos del funeral desapareció, reemplazada por algo casi desesperado. Madison, cariño, comenzó mi madre, temblando su voz, tienes que entender que siempre pensamos que heredaríamos la casa con la que contábamos. Estamos luchando, agregó mi padre, pasándose la mano por el cabello gris. La hipoteca, los gastos de la familia de Sara, realmente nos vendría bien la casa. Los miré a ambos.
recordando todos los años de abandono, los constantes recordatorios de que no me querían, la negativa a ayudar. Con mi educación, no, dije firmemente, la casa es mía, eso es lo que querían la abuela y el abuelo. Ellos siguieron suplicándome, incluso me siguieron hasta mi auto, pero me mantuve firme. Sara se unió a la conversación, hablando de cómo sus hijos necesitaban un patio para jugar, pero yo simplemente me subí al auto y me fui. Una semana después, sonó mi teléfono. Era mi madre pidiéndome que fuera a cenar. Algo en su voz sonaba diferente, tal vez humillada, tal vez, en contra de mi buen juicio. Estuve de acuerdo. Llegar a la casa de mi infancia fue como retroceder en el tiempo, excepto que todo parecía más desgastado de lo que recordaba. La pintura se estaba pelando, la canaleta estaba hundida y el césped, que alguna vez fue prístino, ahora estaba irregular y cubierto de maleza. Dentro de la casa estaba abarrotada, pero limpia. Los gemelos de Sara, Tommy y Jake, corrían en círculos por la sala mientras James, a medias, les decía que se calmaran. Eran lindos. Tenían los ojos de Sara y el cabello rizado de James. Madison, dijo mi madre, sonriendo, y me atrajo en un abrazo incómodo. Hicimos tu carne asada favorita. Eso no es mi favorito, dije automáticamente. Ese es el favorito de Sara. Un silencio incómodo siguió, roto por mi padre aclarando su garganta. Bueno, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu comida favorita? Nos encantaría saberlo. Sorprendentemente, parecían genuinamente interesados. Durante la cena me preguntaron sobre mi trabajo, mi departamento, mis pasatiempos. De hecho, escucharon cuando hablé sobre mi trabajo en finanzas, aunque podría decir que la mayoría de ellos no lo entendían. Se les pasó por la cabeza que la cena llevó a otra, y luego a otra, y pronto yo me uniría a ellos durante las vacaciones, llevando regalos para los gemelos, e incluso ayudando a Sara con su tarea. A veces, cuando mencionaban que la casa necesitaba reparaciones, me ofrecía a ayudar. Pagué por un nuevo techo, arreglé el sistema de calefacción, repinté el exterior. Cada vez que escribía un cheque, mis padres lloraban de gratitud. Eres demasiado buena con nosotros, decía mi madre abrazándome, no merecemos esto. Sí, tienen razón, pensaba yo, pero nunca lo decía en voz alta. A pesar de todo, a pesar de todos los años de dolor y abandono, una pequeña parte de mí todavía quería creer que la gente podía cambiar. Los años pasaron y mi carrera siguió floreciendo. Cada ascenso trajo nuevas oportunidades y mi cartera de inversiones creció sustancialmente. Mientras tanto, mi relación con mis padres parecía fortalecerse. Ellos estaban envejeciendo. Ambos tenían más de 70 años y me encontré queriendo hacer algo significativo para ellos. He estado pensando, lo dije durante una de nuestras cenas dominicales, viendo a mi padre levantarse de su silla. Esta casa no es realmente adecuada para ustedes. Quiero comprarles una casa nueva, algo de una sola planta, con un bonito jardín, pero más fácil de mantener, algo cómodo para sus años de jubilación. Su reacción me sorprendió, lágrimas reales de alegría. Pasamos las siguientes semanas buscando una casa juntos. Finalmente encontré el lugar perfecto, una hermosa casa estilo rancho, en un vecindario tranquilo, con puertas anchas y sin escaleras. Después de cerrar el trato, mis padres no podían dejar de hablar de lo emocionados que estaban. Cuando nos reunimos para tener una fiesta de inauguración, mi padre declaró, déjanos arreglar todo, es lo mínimo que podemos hacer. Eso sería maravilloso. Acepté, planeando presentarles la escritura durante la celebración. Solo avísenme cuándo. Pasaron las semanas, estaba ocupado con el trabajo, pero seguía esperando una invitación. Cuando no llegó nada, comencé a preguntar por la fecha. Oh, todavía estamos planeando, me decía mi madre. Ya sabes que estas cosas toman tiempo, queremos que sea perfecto, te haremos saber pronto, agregaba mi padre. Algo sobre sus vagas respuestas me molestó. Una noche, después de otra llamada telefónica desviada de mi madre, me encontré buscando el perfil de Sara en Facebook. No había mirado su perfil en años. No estábamos conectados en ninguna red social. Allí estaba publicado, hace apenas unas horas, muy emocionada por la fiesta de inauguración de mamá y papá este sábado. La casa está hermosa. No puedo esperar para celebrarlo con todos. La publicación tenía docenas de comentarios de familiares y amigos, todos confirmando su asistencia. Las fotos mostraban decoraciones en proceso de instalación y el servicio de catering ya reservado. No era una reunión de último minuto. Se había planeado durante semanas. Mi mano temblaba ligeramente. Llamé a mi madre. Hola, mamá. Mantuve mi voz casual, solo para preguntar sobre la fiesta de inauguración.
¿Ya fijaste una fecha? Oh, cariño, todavía no, respondió sin problemas. Probablemente en un par de semanas. Todavía estamos trabajando en los detalles. Queremos que todos estén. Pude venir, todos menos yo, aparentemente. Ese sábado estacioné mi auto a una cuadra de la casa. Compré música y risas flotaban en el aire de la tarde. A través de los grandes ventanales del frente, pude ver docenas de personas, amigos de mis padres, de Sara, familiares, todos en su círculo social. La puerta principal estaba abierta, por supuesto. Estaban esperando a todos, excepto a la persona que realmente era dueña de la casa. Entré silenciosamente, siguiendo el sonido de la voz de mi padre hasta la sala de estar. Después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente lo logramos. Les estaba diciendo a un grupo de oyentes atentos. Compramos la casa de nuestros sueños. No se olviden de Sara, añadió mi madre con orgullo. Ella ayudó mucho con el pago inicial. Una hija tan maravillosa, siempre cuidando a sus padres. Alguien comentó, a diferencia de algunas personas, mi madre dijo intencionadamente, sabes, nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto. Probablemente esté demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Me paré en la puerta. El calor subía a mi cara mientras miraba esta actuación. Sara sonreía junto a ellos, y sus gemelos de 7 años corrían entre los invitados en la casa que yo compré. En realidad, dije en voz alta, haciendo que todos saltaran. Creo que lo tienes al revés. El color desapareció de las caras de mis padres. Los invitados se giraron para mirarme, y susurros comenzaron a correr entre la multitud. Madison, mi padre fue el primero en recuperar su sonrisa, aunque tensa. ¡Qué sorpresa! Estoy seguro de que lo es, respondí, entrando a la habitación, especialmente porque olvidaste invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré. Un silencio total cayó sobre la habitación. El esposo de Sara de repente se interesó mucho en sus zapatos. Bueno, dijo mi madre, con un tono que sonaba como si ya no pudiera seguir discutiendo, esto ya está hecho, ¿lo compraste? Sí, pero ahora es nuestra. No puedes esperar que te demos gratitud eterna, dijo mi padre, ganando algo de confianza. Francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar, y Sara y su familia vivirán aquí también. Mi madre anunció que ya habían vendido su casa, que todo estaba arreglado. No pude evitar reírme. Un sonido frío y áspero que hizo que varios invitados retrocedieran. Busqué en mi bolso y saqué una carpeta. Parece que hay algo que no entiendes, dije, abriendo la carpeta para mostrar la escritura y los documentos de propiedad. Esta casa me pertenece, nunca te la cedí. Estaba planeando dártela esta noche, en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración adecuada. El rostro de mi madre pasó de pálido a ceniciento. Mi padre comenzó a farfullar, y ahora me volví para dirigirme a los atónitos invitados. Ahora me gustaría que todos se fueran. Esta es mi casa, y aquí termina todo, dije. No puedes hacer esto. La voz de mi madre se levantó con un grito. Nosotros, tus padres. No, dije en voz baja. Ustedes son solo las personas que me dieron la vida, mis verdaderos padres, mis abuelos. Me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas. Por eso soy dueño de esta casa y ustedes no. Los dejé llorando a mis padres, Sara, James, los gemelos y todos sus invitados. Los observé desde el porche delantero mientras se alejaban uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Después de unas semanas, me enteré de que habían usado el dinero de la venta de su propia casa para comprar un apartamento donde Sara, James y los gemelos se mudaron. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos y sus cuentas de redes sociales. Vendí la casa un mes después y puse el dinero en mi cuenta. Algún día tendré mis propios hijos y me prometí a mí mismo que ellos nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, los amaré por igual e incondicionalmente, como mis abuelos me amaron.